Listo, una disculpa por la demora. En día de hoy estamos con mucha audiencia, por lo que estamos muy contentos. La charla de hoy será de la apnea del sueño. En la charla anterior conversamos sobre este tema, pero hoy lo vamos a tocar con más profundidad, ¿verdad? Y cualquier consulta nos pueden indicar al final de la charla por medio del chat. Y esperamos que sea de mucho provecho para todos. La charla será impartida por el doctor Douglas Murillo y de verdad estamos muy agradecidos porque nos acompañen una vez más. Por aquello, el cupón, la regalía por la inscripción es el 50% de una limpieza dental, por lo que si no recibieron la regalía, se pueden contactar con nosotros para hacérselas llegar. Y durante la charla, ¿verdad? Entre las personas que más participen, también tendremos otra regalía, por lo que les invitamos a participar. Y sin más, esperamos que disfruten. Buenas noches a todos, muchas gracias por participar. Voy a pedir aquí para que me dejes compartir. Aquí sería. Ok. Ok. Bueno, yo soy el doctor Douglas Murillo de la Clínica Dental Medicentro La Sabana. Estamos aquí frente a la Anunciatura y los quiero aprovechar para invitarlos a que vengan a conocer pues todas nuestras especialidades, tanto obviamente de odontología como de medicina. Es una clínica realmente muy completa con un equipo muy bonito y muy completo. Ahorita vamos a conversar de un tema que en la charla pasada pues lo mencioné y realmente pues llamó mucho la atención porque realmente está siendo uno de los temas que más se está investigando y que se le está dando mucha importancia tanto por el gremio médico, odontológico, como por los pacientes. Eh, Ustedes saben que a nivel mundial existen varias sí, enfermedades que pues no se tiene claro el, la causa. Entonces, pues hay varias ramas en las que se está investigando el sueño, la microflora, y hoy vamos a conversar acerca del sueño, que cada vez tiene eh, más estudios y saltan más resultados muy interesantes. Vamos a hablar de optimizar el sueño, enfocado principalmente en lo que es apnea del sueño, eh, que es algo que tal vez algunos no conocen, tal vez algunos ya saben, tienen algún paciente, familiar o amigo que padece apnea, o si ustedes mismos pues padecen o creen padecer, sí es muy importante que empiecen a buscarle atención. Eh, la vez pasada les había presentado esta pantalla, esta filmina, de cómo se relaciona la boca con el resto del cuerpo y todo lo que siempre ha estado muy separado, caries, enfermedad periodontal, pérdida de dientes, todo lo que es de la boca con respecto a cardiopatías, diabetes. Y desde hace años, realmente cada vez se le da más importancia porque no solamente lo que pasa en la boca afecta al cuerpo, sino que lo que pasa en el cuerpo afecta a la boca. Entonces es muy importante llevar un control regular donde no solamente se revise si hay caries, si hay algún problema propiamente de los dientes, sino alguien que tenga la capacidad de ver más allá y de poder detectar cosas que podrían ser señales de alarma con respecto a otras enfermedades y pues obviamente saberlas distinguir y tratar y guiarlos a tener una mejor atención eh, primaria, digamos, desde el principio. Con respecto a lo que es el sueño, primero les voy a comenzar un poquito hablando de la importancia del sueño, por qué es que es tan importante, y después vamos a hablar de cómo es que nos afecta la deprivación de sueño o un sueño malo, de mala calidad. Si tenemos una expectativa de vida de 76 años en promedio a nivel mundial, significa que pasamos 25 años durmiendo. Esos 25 años es demasiado tiempo para una sola actividad
Si lo comparamos con el tiempo que pasamos comiendo y haciendo otras cosas, tenemos un montón de estudios y de cosas y de especialidades relacionadas a lo que comemos, eh, consecuencias y demás. Y realmente el tema del sueño es algo que realmente pues no ha tenido tanta, no ha estado tan en boga. Eso está cambiando. El dormir es un proceso que es heterogéneo, o sea, no es solamente un proceso neurológico, no es que el cerebro descanse y nada más, sino que, voy a quitar esto aquí, sino que además, bueno, es activo, es rítmico y afecta a todo el cuerpo. O sea, todo el cuerpo necesita dormir. Entonces, la deprivación de sueño tiene una serie de consecuencias muy importantes, pero no solamente es ese cansancio, que no me puedo concentrar, sino que tiene otras complicaciones cada vez más importantes y se relaciona con cada vez más cosas. El sueño lo va a determinar varias cosas. Una cosa es lo que se llama el ritmo ultradiano, que es un ciclo de 90 minutos que sucede varias veces durante la noche. Durante ese ciclo vamos a entrar en un proceso de sueño lento que tiene 3 niveles de profundidad y todos los 3 niveles son importantes y un ciclo de sueño rápidos, de movimientos oculares rápidos, es como se describe, o REM, y ese ciclo dura 90 minutos y se repite varias veces en la noche. Tenemos el ritmo circadiano, que es básicamente que el cuerpo libera ciertas sustancias durante el día que se van acumulando, principalmente la melatonina, y nos permite que a la hora de la noche sintamos que tenemos que ir a descansar. Está la deuda de sueño, que involucra el cansancio, el ritmo circadiano, la cantidad de melatonina que se va produciendo, si tomé o no tomé cafeína y taurina y otras cosas. Entonces, hay varios factores que nosotros, que son importantes y algunos se ven afectados por el estilo de vida que llevamos ahora, en el que cada vez se duerme más tarde, se levanta más temprano, se mantiene actividad estimulante cerebral hasta muy tarde. Entonces, todo hace que no solamente tengamos dormir mal o que ausencia de dormir, sino que empecemos a cambiar hábitos muy importantes que nos van dando resultados negativos a nivel sistémico. Si tomamos en cuenta esos 76 años de promedio de vida, 50 años estamos despiertos o en estado de vigilia. Durante el estado de vigilia, el cuerpo predomina el sistema simpático, que es una parte o un sistema que controla cosas más voluntarias, pero se dan ciertas cosas que se dan. Hay cosas que se dan durante el estar despierto y otras que se dan al dormir. Durante la vigilia tenemos lo que el cuerpo usa, lo que se llama inmunidad natural o la adquirida humoral, que es un tipo de inmunidad que nos defiende de toxinas, de ciertos virus, de bacterias, que está mediada principalmente por algo que se llama linfocitos B. Después tenemos un aumento de la coagulabilidad, perdón, para defendernos ante situaciones de depredadores, de ataques, de demás, cosas que son importantes eh, para las actividades diarias. Tenemos más vasoconstricción porque tenemos, eso es la constricción de las arterias y demás, porque necesitamos mayor bombeo de sangre, primero porque estamos de pie en su mayoría, entonces eso necesita que el sistema circulatorio esté más activo. Hay un aumento de presión arterial también por varias razones, pero principalmente porque vamos a estar de pie y se necesita mayor presión para llegar con la sangre a todos los lugares que se necesita. Y también se liberan sustancias como la grelina que nos aumenta la ingesta. Es el momento que tenemos que comer, que tenemos que nutrirnos. ¿Okay? Esa es la vigilia. Es un estado, digamos, natural y son 2/3
de nuestra vida. Después tenemos las etapas del sueño. El sueño lento se divide, como les decía, en N1, N2 y N3. Es un nivel de profundidad en el que van cambiando las ondas eléctricas en el cerebro y van sucediendo diferentes procesos. Y luego está el sueño REM. Todas las etapas realmente son muy importantes. A través de la vida, principalmente al final, con la edad se va perdiendo el tiempo de sueño, disminuye, las personas mayores van disminuyendo sus horas de sueño y también va disminuyendo el sueño más profundo, que es el N3, y también el sueño REM. Y eso entonces tiene algunas consecuencias que las podemos ver en, digamos, en el deterioro con la edad. El sueño lento, si tenemos igual 76 años en promedio, dormimos, estamos 20 años en sueño lento. En este sueño predomina el control sobre el cuerpo de lo que se llama el sistema parasimpático, que es más autónomo. No tenemos ningún control, estamos dormidos. Y eso es muy importante para que ocurran todos los procesos. Tenemos lo que es la inmunidad adquirida celular, que es en el momento en que se activan los linfocitos T y entonces destruimos células cancerígenas. O sea, a nivel celular, células viejas, células deterioradas, es el momento en que se hace eso. Eso no sucede generalmente a nivel de la vigilia, a nivel diario. Es el momento en que se libera hormonas del crecimiento, que no solamente son importantes cuando estamos creciendo en niñas y adolescentes, sino que todos los días. La hormona del crecimiento sirve para la reposición del músculo, no solo para las personas que hacemos ejercicio, sino para todas las personas. O sea, son procesos completamente activos para cualquier persona. El deterioro del sueño disminuye, obviamente, la liberación de hormonas del crecimiento, entonces es más probable tener pérdida de masa muscular. Hay un aumento en la sensibilidad y en el control, el equilibrio hormonal. Entonces, diferentes hormonas en la noche se liberan y van a donde tienen que estar. Hay mayor receptibilidad de los tejidos y de las células para recibir esas hormonas y que se dé su efecto. Se produce una anorexia, que es que no hay ingesta durante un periodo que, si estuviéramos despiertos, es muy largo como para no comer. Y hay un aumento del flujo linfático, que ahorita lo vamos a ver, que esto es muy importante y es parte de lo que se ha estado viendo a través de los años, de que hay una deficiencia en ese flujo linfático, en ese sistema, en personas que padecen de Alzheimer y que padecen de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, esta es parte de lo que se está empezando, bueno, ya se ha empezado a investigar cada vez más. Luego tenemos el sueño REM, Rapid Eye Movement, que son 6 años de nuestra vida en promedio. Es un momento en que se le dice que es paradójico porque la activación cerebral del sueño REM es igual o muy parecida a la activación de la vigilia. El cerebro está completamente encendido eléctricamente con procesos muy importantes para la memoria y es un momento muy interesante porque hay, por decirlo así, una pérdida de control del sistema simpático y parasimpático. Es un momento en que es muy reactivo el cuerpo. Es donde se da el sueño, o sea, el proceso de soñar, se llama actividad onírica. Entonces, en ese momento, el cuerpo libera ciertas sustancias para entrar en un estado como de parálisis, para que uno no actúe los sueños. Entonces, una persona que ese sistema está disminuido o afectado, va a tender a actuar o a moverse más durante el momento del sueño. En ese momento también, durante el REM, se va a establecer la memoria, la declarativa, o sea, todo lo que es memoria de lo que se dijo, de lo que se leyó, la reflexiva, de lo que pensé durante el día, y la emocional también, lo que yo sentí. Los recuerdos que están ligados a una
memoria emocional, generalmente se graban de una manera más fuerte. Si no tenemos todos estos procesos, realmente vamos a tener un deterioro en nuestra personalidad inclusive, ¿verdad? Se da un mantenimiento de la memoria y eso es realmente muy importante. Entonces, eso es para que vayamos viendo qué es tan importante del proceso de dormir y cómo podemos o debemos darle importancia y fomentar un buen dormir, una buena ida a la hora de acostarse, el levantarse. Bueno, son un montón de cosas que podemos hacer para mejorar eso. El sueño se dice que es neuroprotector. Realmente es el momento más significativo para que el cerebro o el sistema neuronal, porque no solo el cerebro, eh, se restablezca, se recupere. Entonces, el sistema linfático es el sistema por el que, por decirlo así, el cerebro se limpia, se baña, se regenera, se restablece sus capacidades. Una persona que no duerme va a tener una disminución de alerta, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y durante el sueño, perdón, durante el día se da una acumulación de proteínas que son anormales, pero eso ocurre en todas las personas, no solamente en una persona que tenga una situación de enfermedad, sino también en una persona normal, sana. Pero esa acumulación se da, pero lo que se ve afectado es ese proceso de limpieza, por decirlo así. Entonces, el sistema linfático se ve afectado, se ve con una inactividad que va a traer consecuencias. Esta es una, porque un poquito pixelada. Esto es un corte, básicamente para explicarles aquí en el centro, esta parte de acá. Esto es debajo del cráneo, el espacio subaracnoideo. Por aquí viene lo que se llama el líquido cefalorraquídeo. Viene alrededor de las arterias y en la noche suceden procesos en los que esa irrigación al cerebro se aumenta. Primero porque tenemos una posición de acostado que ayuda a que sea más, haya una presión mayor en la cabeza, en la parte de arriba, que comparado al día. Entonces aumenta el volumen de las arterias, llega más líquido cefalorraquídeo y se permea hacia los espacios neuronales o interneuronales. Entonces, en esos espacios es donde se van acumulando sustancias que son las que van produciendo como residuos, por decirlo así, como unas proteínas que enlentecen los procesos de las neuronas, tanto digamos, de la parte de la memoria como de la parte de mantenimiento. Y durante la noche, hay un flujo de ese líquido cefalorraquídeo de la arterial a través del tejido cerebral y se termina llevando esas proteínas a través de las venas. Entonces, ese es nuestro proceso de limpieza. Se aumenta inclusive la presión, se aumenta el espacio entre neuronas para que permee mejor ese líquido. Entonces, este proceso se puede ver afectado, todavía no, o sea, ahí está detectado ciertas cosas, medicamentos y demás que puede ser que lo hagan, pero realmente ese proceso de cómo se va dañando todavía está en investigación. ¿Okay? Entonces, pero básicamente este es como el sistema linfático que nos ayuda a eliminar esas sustancias que van entorpeciendo la función cerebral. La falta de sueño promueve los procesos neurodegenerativos. Entonces, la mayor patología, beta-amiloide, el beta-amiloide es una de esas proteínas que se va acumulando. Entonces, el beta-amiloide se relaciona con la aparición de Alzheimer. Se ve en el Alzheimer se ve un aumento de esa sustancia en el cerebro que no se está eliminando de manera adecuada. Igual la patología Tau, que son también sustancias que tienen que ver con el mantenimiento de las neuronas, el transporte a través de los axones, que es la parte larga, por decirlo así, de las neuronas,
hay degeneración neuronal porque no se le están dando, no se está manteniendo las estructuras de soporte y se produce una mayor neuroinflamación porque tenemos, es un sistema, la inflamación es un sistema de alerta en parte y eso aumenta eh, a nivel, digamos, local, pero todo se da por sangre, entonces se da un aumento de inflamación sistémico. Y la inflamación tiene que ver, está presente con todas las patologías que conocemos, digamos, locales, tiene que ver con cáncer, tiene que ver con diabetes, tiene que ver con todos los procesos eh, de, de enfermedad prácticamente a nivel sistémico. Luego vamos con lo que es apnea. La apnea, digamos, si ustedes buscan apnea, les va a salir que es la gente esa que, se, que nada, se mete, no sé, cientos de metros en el mar sin respirar, ¿verdad? Apnea es una ausencia de respiración. Y tenemos lo que es apnea obstructiva del sueño. Es cuando hay un bloqueo del flujo de aire durante el dormir. Y está la hipoapnea, que es cuando hay una limitación. No se llega a bloquear completamente, pero se disminuye. ¿Okay? Existe algo que se llama apneas centrales, que es una condición más complicada y menos común, donde no hay obstrucción, pero el cuerpo no envía las señales que se necesita para el proceso de ventilación. Entonces, eso también se puede diagnosticar, aunque es menos común, y lo más común es la apnea obstructiva del sueño. ¿Cuándo se produce esto? Se produce la inflamación sistémica, ¿verdad? Entonces, se da una alteración en el sueño, se da una alteración en el ciclo del sueño, tanto en el ciclo circadiano como en el ciclo ultradiano, y esto conduce a las enfermedades no contagiosas, que son las mayorías que conocemos y que tanto afectan a la población. Entonces, enfermedades cardiovasculares, diabetes, accidentes cardiovasculares cerebrovasculares, los derrames, demencia, deterioro cognitivo, el Alzheimer, el Parkinson, problemas metabólicos, la resistencia a la insulina, como prediabetes también, y la obesidad también es una consecuencia, aunque no es una enfermedad, es una consecuencia. Este es un esquema, más o menos, para entender qué es lo que sucede cuando hablamos de apnea obstructiva. La apnea obstructiva, aquí tenemos lo que es la nariz, el aire va a pasar por acá y llega aquí, donde debería haber paso, y está trabado, está tapado totalmente. Esta es la parte de la boca, es un corte lateral, la lengua, aquí ya vamos por la tráquea. Entonces, lo que tenemos es que a nivel nasal tenemos paso de aire, pero más o menos a la altura del paladar hacia abajo empiezan los bloqueos. Puede ser en esta zona o más abajo, porque inclusive cuando la persona abre demasiado la boca, todo este paquete de lengua y arterias y demás en la base de la lengua va a colapsar aquí atrás. Entonces, básicamente es esto. Entonces, vamos a tener eh, una obstrucción que va a desencadenar procesos en el dormir para lograr que el paciente reaccione. ¿Ok? Entonces, va a haber reacciones leves. El paciente puede reaccionar con cambios leves o con cambios muy significativos donde inclusive hay ahogo, como sensación de ahogo, y eso es un llamado de atención del cuerpo, decir, levántese porque estamos mal y existe el riesgo inclusive de tener un accidente cardiovascular, cerebral vascular o un problema del corazón. Entonces, esto es el paladar blando, puede colapsar. Son un montón de estructuras que podemos tener aquí, que vamos a tener aquí, que pueden producir la obstrucción. Y esto se ve, aumenta con el sobrepeso, aumenta con la edad. Y cuando hablo de sobrepeso, no tiene que ser un sobrepeso enorme. ¿Por qué? Porque en el cuello, nuestro cuello es relativamente delgado con respecto al resto del cuerpo, pero en el cuello tenemos demasiadas estructuras. Vamos a tener venas, arterias, un montón de músculos, tendones,
Y entre todas esas estructuras hay espacios en los que se puede acumular grasa. Entonces, un cambio no tiene que ser tan grande de peso, puede aumentarnos muchísimo la cantidad de grasa que hay en el cuello, dentro del cuello, y cerrar la vía aérea. Entonces, eso pasa y además, con la edad también esos tejidos van perdiendo tono muscular, van perdiendo tono y se puede dar una mayor flacidez. Y eso también hace que sea más viable la pérdida de tensión en la vía aérea y que se cierre. Entonces, existen varias razones, no existe una sola razón por la que se da la obstrucción. Eso ahí es donde entra la parte del diagnóstico, de revisar. Hay personas que les vamos a abrir la boca y vamos a ver que la lengua es enorme, que no se les ve la úvula, que tienen un paladar alto o muy bajo. O sea, son un montón de cosas que pueden influir y dependiendo de todas esas cosas, pues buscamos un diagnóstico, pero también cuál es la mejor opción para tratarlos, que ahora los vamos a ver también. Ahí esta quedó muy pixeleada. Bueno, aquí lo que quería simplemente comentarles también es que cuando una persona tiene apnea obstructiva y además tiene un sobrepeso importante, dependiendo de la posición en la que esté durmiendo, la grasa abdominal, no la grasa, principalmente la que está entre los órganos, genera una presión hacia la parte de la cabeza, hacia los pulmones, que afecta principalmente el diafragma, que es un músculo que nos ayuda a respirar. Pero cuando estamos en un proceso de apnea, el cuerpo empieza a forzar los músculos del tórax y en ese proceso se puede dar un efecto de más bien como de pérdida de presión a nivel torácico. Eso es como que están tratando de jalar, pero en ese proceso es más lo que a veces sale de aire en ese proceso, termina de salir, por decirlo así, que lo que entra. Entonces se disminuye la presión a nivel pulmonar y la presión del abdomen empuja mucho más fácil el diafragma, empuja el esófago y todo, y generalmente se puede dar lo que se llama el reflujo del contenido del estómago hacia el esófago, que es muy doloroso. Y las personas que lo padecen realmente pues saben que realmente es un ardor intenso. Entonces, si una persona tiene este tipo de reflujo, muchas veces le dicen, mira, tienes que subir la parte de delante de la cabeza de la cama para estar más inclinado hacia arriba, tienes que dejar de comer ciertas cosas antes de acostarte y demás, pero hay que sospechar de que la persona tiene apnea. ¿Okay? Entonces es muy importante que consulte y eso es un síntoma muy importante de que la persona podría estar con apnea y muchas veces pues no se busca o nadie le recomienda revisarse por apnea. Signos y síntomas vamos a tener. Esto no es obligatorio que el paciente lo tenga, pero es de lo común. Puede estar presente algunas cosas, pero otras no. Entonces, ¿qué vamos a tener? Excesiva somnolencia diurna. En el día pasamos cansados, me quedo dormido. Hay fatiga, hay sueño no reparador, eso que se despiertan y dicen, siento que no dormí, siento que me amanecí peor de cómo me fui a acostar. Eso es muy indicativo. Ronquido 3 o más noches, se dice, pero generalmente, ¿por qué 3 o más noches? Porque el ronquido está caracterizado como también desde las primeras etapas y puede ser que al principio sea posicional. Ronco si estoy boca arriba nada más, pero de lado no ronco. O ronco si estoy por la izquierda no, y si estoy por la derecha sí. Entonces, 3 o más noches. Apnea o ahogo observado significa que mi pareja o alguien ve que yo me estoy ahogando, ve que estoy teniendo dificultad para respirar. Una muy común es que la gente nocturia significa que me levanto a orinar. Entonces, uno no se levanta porque se está orinando, sino que va a orinar porque se despertó. El cuerpo en la noche genera una serie de sustancias que nos dan la anorexia para no consumir, estar tranquilos sin alimentos, pero por otro lado también no vamos a dar el servicio ni al número uno ni al número dos. Salvo que haya tomado una cantidad industrial de agua, pues probablemente me vaya a levantar, pero si es constantemente voy al baño,
tengo ganas de orinar, llego al baño, orino un poquitillo, me vuelvo a acostar. Entonces, la nocturia también está relacionada a diabetes, a otras cosas, pero es un signo interesante si está, obviamente, relacionado con las otras cosas. El reflujo que les hablaba ahorita y el dolor de cabeza matutino también es común. O sea, me levanto y tengo dolor de cabeza. Y a veces ni siquiera es cuando ya me voy a levantar. Puede ser que me desperté en una de esas veces que voy a orinar y tengo dolor de cabeza. Ese dolor viene de la inflamación en el espacio subaracnoideo, que es debajo del cráneo, de todo el proceso, de ese proceso de inflamación sistémica. Tenemos un proceso de cefalea y todo también de la neuroinflamación. Entonces, esas son cosas para tener en consideración. La apnea, si bien es cierto, es muy común en pacientes con obesidad, existen muchos pacientes delgados que van a tener apnea. Entonces hay que dar importancia. No debe ser como, ah, no, usted no va a tener apnea porque usted es flaco. Puede tener apnea. ¿Qué más? Pérdida de memoria. Eh, Personas que cada vez no se acuerdan de lo que tenían que hacer, de lo que van a hacer. Y a veces hay cosas que hay que diferenciar, ¿verdad? La rutina, que estoy pensando en un montón de cosas, que estoy en multitasking, no tengo la capacidad de recordar todo lo que estoy haciendo, pero hay cosas que sí ya van siendo muy importantes. Que fui al supermercado, que quedaba cerca, fui en carro y me volví a pie. O sea, son un montón de cosas que pueden ir pasando. Que no recuerdo dónde es X cosa. Eh, Hay, digamos, pruebas para evaluar si la pérdida de memoria está relacionada a problemas neurológicos o a rutina. Trastornos de ideación significa que no tengo la capacidad de imaginar, de pensar, no tengo claridad para tomar decisiones, para imaginar cosas, para imaginar proyectos, para imaginar lo que voy a hacer. Hay una atención disminuida, o sea, no tengo la capacidad de quedarme con un tema, la alerta está disminuida, al caminar por la calle es peligroso, al manejar es peligroso. Hay un aumento de accidentes que existen países como Italia y Estados Unidos donde han cuantificado y realmente son billones de dólares lo que se cree que puede estar afectando la apnea en pacientes que se quedan dormidos y que producen accidentes. Y una disminución general de la calidad de vida, de irritabilidad, de falta de paciencia con hijos, con la cónyuge. O sea, son personas que tal vez van y dicen, no, es que usted está deprimido, es que usted... O sea, la depresión hay que buscarle también a las personas ver si están durmiendo bien. ¿Okay? Entonces son muchas las cosas que cada vez se van relacionando más. El diagnóstico de la apnea se hace con varias herramientas. Hay una serie de cuestionarios que es como para tamizar, buscar, como si un paciente puede estar padeciendo de apnea, buscar esos signos y síntomas que estamos hablando ahorita. La evaluación clínica, que es revisar, ¿verdad? Son muchas cosas. El pecho, la boca, ojeras, estructuras, radiografías, que nos permiten ver, por ejemplo, cefalométricas, el lado del cráneo para ver si hay una vía aérea muy disminuida. La tomografía también nos sirve para eso. Bueno, también para ver obstrucciones de otro tipo, ¿verdad? Tumores y otras cosas. Y los estudios de sueño. Los estudios de sueño principalmente son tres cosas. Una es la polisomnografía, que es un estudio como este caballero de arriba, que tiene más cosas que el de abajo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que se estudia acá. Este se realiza en centros de estudio, o sea, la persona tiene que ir a dormir a un lugar, a una clínica. ¿Okay? Después está la poligrafía, que es un sistema muy parecido, pero con menos aditamentos, porque nos da menos información. Y luego hay ciertos tipos de oximetría, que es simplemente como lo que tiene el amigo aquí en el dedo, que nos mide los niveles de oxígeno durante la noche. Y en casos muy severos o sea, es definitivo que el paciente, si aparece con eh, bajonazos de nivel de oxígeno, de saturaciones, se llama, tiene muy probable que tenga apneas.
Pero el polisonógrafo es el gold standard, es el más completo, luego la poligrafía y la oximetría. Lo que pasa es que la polisonografía es más cara y hay que ir a hacerse en un lugar. Entonces, la poligrafía y la oximetría nos permite llegarle a más personas, o sea, tener la capacidad diagnóstica para más personas, que es lo que no ha estado pasando porque en este momento 1 billón de personas a nivel mundial tienen apnea del sueño y solamente un 3% puede estar siendo tratada y un 10% está siendo ignorado, o sea, no está siendo tratado. Y el resto está sin diagnóstico y sin tratamiento. Los estudios de sueño nos van a dar electroencefalograma, electrocardiograma, los datos que nos van a dar, el flujo de aire, los movimientos respiratorios. El paciente está forzando ese tórax para poder jalar aire. Nos da los niveles de saturación de oxígeno que deben estar idealmente de 90 para arriba. Hay unos que tienen sensor de ronquido, sensor también de bruxismo, de que si estoy rechinando los dientes, tiene sensores en varias partes. Si hay movimiento de piernas, involuntario en la noche. Si hay otros que detectan si estoy dormido de lado, si estoy dormido boca arriba, si estoy dormido boca abajo. Son un montón de información que se deben analizar porque no existe como un solo, no podemos agarrar solo uno de esos y decir, a este paciente tiene apnea. Sobre todo, tal vez decir que tiene apnea es fácil, pero hay que determinar qué tan grave es esa apnea. ¿Ok? Entonces, es un montón de información que nos dan los estudios que son muy importantes. La gravedad nos la va a dar, generalmente está relacionado a lo que se llama el índice apnea-hipopnea, que es una cantidad de promedio de eventos por hora. Entonces, si tuve 100 eventos en 10 horas de sueño, entonces mi índice de apnea es 10. ¿Okay? Si es menos de 5, es normal tener eventos en la noche, el cuerpo reacciona. Si es de 5 a 15 es leve, si es de 15 a 30 se considera moderado y más de 30 es grave. Pero en ese también hay que tomar en cuenta otras cosas. Personas que tal vez dicen, bueno, tengo de 5 a 15, pero me quedo dormido. Un día estos una señora llegó y me contó que ella hay días que va manejando y tiene que hacer un esfuerzo impresionante para llegar a la casa. Y que a veces le pasa que ella llega, en el momento que llega a la casa, está a punto de dormirse, se parquea en la entrada, frente al portón y se duerme en el carro. Ya, hay personas que realmente les afecta mucho, mucho y se ponen en riesgo al hacer una actividad como manejar. ¿Okay? Entonces, por ahí va la cosa. Más o menos, esto es digamos, algo que se considera, pero ahora tenemos la carga hipóxica, otros factores que también nos indican no solamente la gravedad, sino el riesgo cardiovascular, el riesgo a todo el sistema cardiovascular. Eh, el tratamiento. Ok. Vamos a tener varias cosas, no solo una cosa, pero cuando es de leve a moderado, obviamente se le recomienda al paciente el control de peso. ¿Okay? Entonces, las personas, por ejemplo, ahora que están usando el GLP-1, digamos, lo que es Ozempic y todas esas cosas, se ve una mejoría en lo que es apneas porque se reduce considerablemente el nivel de grasa en esta zona. Entonces, es muy interesante cómo se puede utilizar esas herramientas como tratamiento para la apnea. El control de peso es muy, muy importante. Y en pacientes leves se puede eliminar la apnea, leves a moderados inclusive, si el paciente controla el peso. Después está la terapia positiva, que es los CPAPs también. Perdón, la terapia posicional, que eso es de pacientes que llegan y le dicen, bueno, lo suyo es posicional. Entonces, usted solo ronca o tiene apneas cuando está boca arriba. Entonces, vamos a hacer lo que sea necesario para que usted no duerma boca arriba. Entonces, hay gente que le ponen bultos con libros en la espalda para que no se vuelva. Hay ciertos tipos de almohadas. Entonces, está esa parte que se puede hacer en algunos casos. Y después están los dispositivos de avance mandibular, que es la parte que yo manejo. Y también en moderado grave tenemos la cirugía y diferentes tipos de cirugía y también lo que se llama el CPAP, que es lo que más se ha popularizado,
desde hace tiempo, que es como, ahorita lo vamos a ver, que es como un compresor que nos mete aire a presión. El diagnóstico, bueno, era lo que estábamos hablando, la polissonografía, y hay una, ¿cómo se llama? Los tratamientos no es solo uno, ¿verdad? No son complementarios y no se excluyen. Entonces, puede ser que un paciente lo logre con la parte de dieta. El CPAP, los dispositivos mandibulares funcionan muy bien para mucha gente y en algunos casos la cirugía, pero la cirugía va a ser generalmente, sobre todo a nivel de deformaciones, a nivel esquelético. Entonces, mandíbula, maxila. Existen otros procedimientos que puede ser que ayuden, pero realmente no está o no tienen un porcentaje de éxito tan alto. Mucha gente le dicen, quítese las amígdalas, porque sus amígdalas son muy grandes, pero la obstrucción es más abajo. Entonces se quitan las amígdalas y siguen igual. Mi cuñado hace poco le quitaron parte de la úvula y del paladar y quedó roncando más porque le sanó muy queloide, muy duro, muy como un callo, entonces más bien la vibración quedó siendo más. Con el aparato de avance mandibular, pues logró controlar muy bien su apnea. Esto es lo que les hablaba ahorita de cirugía, sobre todo este tipo de personas. Puse esta foto porque este tipo de perfil donde tenemos una mandíbula retrognata o disminuida, hace que todo el paquete de lengua y base de la lengua esté más atrás. Y cuando vemos un paciente de perfil así, que tiene poco mentón, papada corta, ¿verdad? Va a tener un riesgo aumentado, sobre todo conforme vaya avanzando de edad, pero esto se puede presentar desde que es pequeño. Entonces, una cosa muy importante es que los niños, asegurarnos, enseñarles de que respiren por la nariz, monitorear si roncan, si roncan por la nariz, si tienen la boca cerrada, si tienen la boca abierta, y enseñarles antes de dormir, por ejemplo, que se concentren y decir, bueno, ya voy a dormir, cierro mi boca y respiro por la nariz hasta que me duermo. Y digo, empiezo a contar respiraciones por la nariz, por ejemplo. Eso hace que y en el día también, estoy estudiando, eso aplica para todos, estoy trabajando, ok, estoy aquí respirando por la boca o estoy por la nariz. El aire que entra por la nariz, el cuerpo lo va a aprovechar mejor. Le va a sacar 20% más de oxígeno al aire que entra por la nariz que el que entra por la boca. Porque al entrar por la nariz tenemos una serie de cavidades que se llaman senos, donde el aire cambia de temperatura, se humedece y entra en mejor condición al pulmón para la extracción del oxígeno. Entonces aquí se da un avance de la maxila con corte, perdón, de la mandíbula con corte y se reposiciona más adelante y todo lo que está adherido a esa mandíbula se va hacia adelante y se libera la vía aérea. Esto es exitoso, pero no en el 100%, ¿verdad? Obviamente es un procedimiento caro y además es muy efectivo en pacientes que tienen deformidades, pero en pacientes que no tienen la deformidad puede ser que no sea tan efectivo y sea necesario otro tipo de acercamiento. ¿Okay? Esto entonces es la parte quirúrgica, esto se llama cirugía ortognática. Esto es, también me salió pixel de ella, era chiquitilla. Ok, esto es el famoso CPAP. Hay CPAPs y BiPAPs. Simplemente es un aparato que es como un compresor que por esta manguera llega y mete aire a presión. Entonces, esa obstrucción de tejidos que está colapsando la vía aérea tiene una presión. Entonces, le generamos más presión a la vía aérea para que se venza eso. Entonces, mete presión. El, este tratamiento es el tratamiento, digamos, gold standard. O sea, es el tratamiento que realmente es más efectivo, pero tiene muy poca adherencia. O sea, paciente a un año de empezar a usar el CPAP, solamente el 50% de los pacientes lo siguen utilizando. Entonces, no sirve, ¿verdad? Entonces, pero realmente es la mejor opción. ¿Ok? Porque tenemos la capacidad de cambiar la presión y aumentar la presión para que pase ese aire. La diferencia entre lo que se llama un CPAP y un BiPAP
es que la presión del CPAP siempre es igual, siempre está metiendo el aire a la misma velocidad, a la misma presión. El BiPAP tiene una diferente presión para cuando el paciente respira, inhala y que cuando exhala. Entonces, eso también es un tema de comodidad. Existen un montón de tipos de mascarillas. Esta en particular es bastante incómoda y tiene ciertas complicaciones con las que hay que lidiar, que son sobre todo resequedad de boca, carraspera, incomodidad en la noche, mucha incomodidad. Entonces muchos pacientes no lo usan, pero realmente es muy efectivo. Después, bueno, el CPAP, aquí también sale un poquillo pixeleado, me di cuenta. Entonces lo que hace es eso, meter el aire a presión y vence toda la presión que puede haber aquí cerrando la tráquea. ¿Okay? Es un poco, como ven, puede ser bastante incómodo. Pero realmente ahí el beneficio le debería ganar a la incomodidad, por decirlo así. Después tenemos lo que son los aparatos de avance maxilar, mandibular, que este en particular es el que uso yo, que se lo mando a mis pacientes y yo soy usuario también, yo padezco de apnea. Es un aparato básicamente que tiene una férula superior y una férula inferior que están separadas con un nivel de separación vertical y que esta liga sostiene unido, entonces me sostiene la boca cerrada y esta liga se puede, entre más corta la liga, más jala hacia adelante. Entonces, hace un avance mayor dependiendo de la necesidad para abrir la vía aérea. Aquí vemos un esquema, ¿verdad? Donde el paciente tiene colapsado esta zona y con el aparato se avanza la mandíbula. El avance no tiene que ser de varios centímetros, estamos hablando de milímetros, porque la vía aérea tiene una forma como más ancha que de fondo. Entonces, con pocos milímetros logramos expandir bastante la vía aérea. Entonces, entre más corta esta liga, más nos avanza y mejor entra. Es muy cómodo de usar. ¿Y qué es lo que pasa? Que no necesariamente elimina todos los síntomas. Entonces, pero ¿qué pasa? Si una persona no tolera el CPAP, por ejemplo, y tiene una apnea severa, podemos pasarlo a algo moderado o leve, ¿verdad? O se lo quitamos o lo pasamos a algo no tan dañino. ¿Qué significa dañino? Que es la cantidad de apneas, pero sobre todo el tiempo en que dura cada apnea. Entonces podemos reducir eso. Este es el dispositivo de avance maxilar. Existen otros mandibular, perdón, existen otros tipos, pero este en particular pues, es muy cómodo porque al ser hay unas que son fijas, la banda elástica va a permitir cierto grado de comodidad porque tenemos que cuidar lo que se llama la articulación temporomandibular, que es la articulación en esta zona, donde se une la mandíbula al cráneo, que es muy delicada. ¿Okay? Entonces podemos tener problemas ahí. Después, bueno, ya vamos a terminar. Lo otro que quería comentarles es, digamos, la idea de esta charlita es generarles la curiosidad por revisar si ustedes, si su familia, sus amigos, hablar de esto y conversar de la importancia, porque muchas veces es que, ay, mi marido ronca demasiado, o el esposo dice, ay, vieras que fulanita empezó a roncar más, ¿ok? La incidencia de apnea en las mujeres aumenta en el momento que se da la menopausia. Entonces, es importante revisar eso también cuando se acerque ese momento. Entonces, básicamente es impulsarlos a que vengan si tienen dudas de sus hijos, de su esposo, que vengan para que conversemos, hagan los tests, revisar clínicamente, porque realmente cada vez es más importante. Y ya con lo que se sabe, realmente tiene mucha importancia y cada vez van apareciendo más cosas. Entonces, básicamente, eso era lo que les traía hoy. Esta es una buena frase que siempre la pongo, que es que la relación entre el médico y el odontólogo está evolucionando y cada vez más se necesita
una atención primaria integral, o sea, que yo como odontólogo tenga la capacidad de ver lo que está, de interpretar con lo que veo en la cabeza, en la boca, lo que puede estar pasando a nivel sistémico y también que el médico entienda que hay cosas que tienen que venir, enviarlo al odontólogo para tratar. Entonces, básicamente eso era lo que les tenía para hoy y me imagino que pues tienen algunas consultas. Sí, señora, perfecto. La primera sería, ¿la apnea puede facilitar la demencia senil o cualquier Sí, otra enfermedad parecida? ¿Existen estudios científicos? sí, existen muchos porque estamos, o sea, como les decía, son enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, que todavía no están definidas las causas, ¿ok? Y no es que no necesariamente va a ser la única causa, ¿ok? Pero sí se ve un incremento de, de pacientes que tienen esas condiciones y además tienen apnea, ¿ok? Entonces no necesariamente es una causa única, pero sí se está viendo cada vez más por, por cómo la apnea induce procesos inflamatorios en el cuerpo que están relacionados con todas las enfermedades. Entonces es muy importante en ese caso. Aquí tenemos a la doctora Mariana Blanco, que es geriatra, especialista en enfermedades neurodegenerativas. Yo trabajo con ella y ella está completamente cambiando su práctica y dándole más importancia a esto. Entonces ahora tenemos disponible el polígrafo, la oximetría para diagnosticar a estos pacientes y muchos de ellos ya usan CPAP, por ejemplo, pero no lo toleran. O, por ejemplo, tienen Alzheimer, tienen demencia y en la noche, o sea, ya no le dan importancia, no tienen la capacidad de entender que tienen que usar el aparato, sienten algo en la cara, ni siquiera saben qué es lo que tienen, porque es un deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo, perdón, la cognición es nuestra capacidad de entender nuestro mundo, ¿ok? Lo que tenemos que hacer. Cuando se va perdiendo, cuando se va dañando el cerebro, la gente habla generalmente de la memoria. Ya no me acuerdo de lo que hice hoy, de lo que hice ayer, de lo que hice hace un rato. Pero el deterioro cognitivo es de lo más grave y es cuando la persona deja de entender su entorno. Una persona que tiene una prótesis dental y no sabe, o sea, ya no entiende qué es eso que tiene en la boca, o no sabe que tiene algo en la boca, o le coge o le dan un cepillo de dientes y no sabe para qué es. Eso no es pérdida de memoria, eso es pérdida, eso es deterioro cognitivo. Entonces, aquí también, bueno, con la doctora y otros especialistas, pues sobre todo a nivel geriátrico, todos los pacientes con Alzheimer, ya, que es realmente muy común que tienen apneas, obviamente por la edad y demás, hombres y mujeres, estamos ahora tratándolos y no les mencioné que, o sea, realmente en estos pacientes y en muchos casos de pacientes que ya tienen CPAP, es genial que usen las dos cosas, porque entonces el paciente, si en algún momento ya no lo tolera y se lo quita, queda con el aparato de avance mandibular en la boca, que le da un grado de protección también importante. Excelente, gracias. ¿Qué consecuencias podrían haber a largo plazo para una persona que duerme 7 horas diarias, pero no continuas? Por ejemplo, 4 horas en la noche y 3 horas durante la tarde. Bueno, eso puede generar un cambio importante en el ciclo, ¿verdad? Pero ahí lo más importante es, o sea, ¿cuál es la calidad del sueño? O sea, a veces por el trabajo, por diferentes situaciones, ahora que hay reuniones en las madrugadas porque hay que hablar con India, ¿verdad? Un montón de cosas que pueden generar un cambio así de drástico, el cuerpo se va a ir acostumbrando. Entonces, si duerme las 7 horas, no es lo mismo dormir 7 horas separadas que 7 horas en total o seguidas, pero lo importante es la calidad del sueño, ¿verdad? Si el paciente logra, a veces si duermen de día, por ejemplo, les cuesta más por la bulla, toda la actividad que hay, pero sí, ahí tendría que revisar si hay algún estudio con respecto a eso, pero, pero es muy importante la calidad. Listo. ¿Usted recomienda el DAM o el CPAP? Va a ser individual para cada persona. Entonces,
El CPAP sigue siendo el gold standard como efectivo. ¿Okay? El 95% de los pacientes van a mejorar su respiración con el CPAP. El 85% de los pacientes van a mejorar su respiración con el DAM, con el dispositivo de avance mandibular. Pero el dispositivo de avance mandibular en promedio va a tener mejor aceptación. ¿Es normal que una adulta mayor duerma 12 horas? A eso sí tenía que preguntarle a la doctora Blanco, que duerma 12 horas, ahí va a depender de muchos factores, empezando por los medicamentos. ¿Okay? Entonces, generalmente las personas en edad adulta disminuyen su nivel de sueño, su cantidad de sueño, disminuye el sueño más profundo, el N3, y disminuye el REM. Entonces, si está durmiendo 12 horas, generalmente habría que ver por qué es, pero podría estar mediado por medicamentos porque realmente la mayoría de personas adultas mayores pues tienen una cantidad de medicamentos ya importante en su rutina. Gracias. Nos comentan que estoy en los 40 años. ¿Cuál es la hora básica para dormir adecuadamente? ¿Y es bueno cenar o no antes de dormir? Perdón, la hora. Sí, La, si hay una hora adecuada para dormir y si es bueno cenar o no antes de dormir. ok, si es bueno cenar, eso, eh, digamos, a nivel para dormir, ¿verdad? Sí se afecta el sueño. Yo creo, bueno, que la mayoría nos pasa si la comida es muy pesada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el proceso de digestión se queda activo. Entonces, a veces pasa que uno come demasiado, se va a acostar, inclusive al otro día se levanta y siente todavía como que eructa, o sea, como que el proceso no se dio como tenía que darse. Entonces, el comer está bien, pero tal vez no tan cerca de irse a acostar, porque pasamos de una vez a una posición horizontal. El vaciamiento gástrico y sobre todo dependiendo de la posición que nos durmamos, no va a ser ideal. O sea, inclusive hay doctores que recomiendan, o sea, comer y moverse. Entonces, comer, por ejemplo, a mediodía y hacer una siesta no es tan recomendable. Mejor comer y caminar. Eh, que se mueva, que se favorezca el vaciamiento gástrico igual en la noche. Entonces, no necesariamente tenemos que salir a caminar, pero que sea todavía que haya un espacio en el que va a haber movimiento, ¿verdad? Con respecto a la hora de comida. Y con la hora de irse a dormir es muy relativa, pero sí hay estudios que recomiendan que las personas se vayan a dormir antes de las 10 de la noche para lo que se ve es unos ciclos en los niveles de melatonina. Ustedes saben que la melatonina es algo que ahora se vende en todo lado. La melatonina es una sustancia que se va acumulando durante el día y llega a tener picos alrededor de las 9 de la noche generalmente. Y ese pico, la idea es como aprovecharlo, por decirlo así, y decir, voy a irme a dormir. Se favorece con la disminución de la luz, ¿verdad? Cuando no teníamos electricidad además, en el momento que se iba la luz del día, esa sustancia se iba acumulando y le decía a la persona, vamos a dormir ya. La gente muchas veces se levantaba más temprano porque se acostaba más temprano también. Entonces, la hora de dormir es muy relativa, pero sí se ve ese beneficio de dormir más o menos alrededor de antes de las 10 de la noche y si se puede dormir de 7 a 8 horas. Gracias. Tengo 50 años y tengo unas 6 interrupciones automáticas durante la noche. Siempre duermo con la boca abierta. ¿Habrá riesgo de llegar a padecer alguna enfermedad no contagiosa? Perdón, otra vez, es que no entendí. Tengo 50 años, Tengo 50 años y ¿sí? tengo unas 6 interrupciones durante Ok, la noche, ok. automáticas. Siempre duermo con la boca abierta. ¿Habrá algún riesgo de padecer alguna enfermedad no contagiosa? Ok, en ese caso, digamos, 6 interrupciones durante la noche es poco, ¿ok? Entonces el riesgo es muy leve. Entonces, siempre, si ahí hay que analizar si tiene otros de los síntomas o signos que hablamos ahora. Pues si usted siente esa somnolencia, ese cansancio durante el día, si en esos momentos que usted tiene la interrupción del sueño, está yendo a orinar, se levanta agitado, sintió que se ahogó, jaló aire muy fuerte, son cosas un montón de cosas que podemos analizar
para ver si hay algún riesgo, ¿verdad? Pero si tiene la duda, siempre es mejor consultar. Gracias. Mi hijo desde muy pequeño empezó con una apnea del sueño y unos años después lo diagnosticaron con Asperger. ¿Usted cree que esto esté correlacionado? Eso está como también en estudio, porque ahí el tema es que el Asperger es una de esas cosas que no tenemos claro el origen, ¿verdad? Entonces, en este momento no puedo decir que está relacionado, ni tampoco que no, pero en este momento todavía eso está en proceso, por decirlo así, de investigación. Entonces ahí sí no le podría contestar ahorita. Gracias. ¿Hay causas externas que influyen para que una persona llegue a padecer de apnea del sueño o eso es algo biológico? Hay causas externas, sí. La apnea del sueño, como les decía, es obstructiva en este caso. Entonces, lo favorece la anatomía, ¿verdad? La genética, el sobrepeso, eh, ¿cómo se llama? El hábitos de dormir, son muchas cosas. Entonces, si bien es cierto, hay pacientes que van a tener características que los van a hacer más propensos a apnea, y otros no, o sea, de nacimiento, digamos, existen factores y generalmente la más importante sería, en este caso, la obesidad. Perfecto. También, perdón, el grosor del cuello, o sea, anatómicamente hay varias cosas que pueden ser el tamaño de las amígdalas, el tamaño de la lengua, la manera, el arco que hace el paladar, qué tan arriba, qué tan abajo está, que nos puede afectar una vía aérea alterna cuando el paciente no respira por la nariz, rinitis, sinusitis, alergias en general, que nos congestionan la nariz. Y si no tengo paso por la nariz y no tengo paso por la boca, realmente el paciente sufre mucho y a algunas personas les va a pasar solamente cuando tienen algún resfriado muy fuerte, pero hay personas que padecen rinitis crónica prácticamente. ¿Qué opinas sobre la música con ondas delta para dormir? Uy, a mí me encanta. Yo no sé, pero durante mucho tiempo la usé y me funcionaba. Yo ponía esa carambada y no duraba, pero bueno, yo creo que ni 5 minutos. Y desde hace un tiempo para acá, lo que he estado haciendo es como ejercicios de respiración. Me concentro en que voy a respirar por la nariz. Generalmente puedo hacer, hay varios tipos, pero hay uno que recomiendan jalar 4 segundos, botar 7. Y yo empiezo a hacer esos ejercicios de relajación, de respiración, y me duermo. Pero esas listas de Spotify, geniales también, o sea, lo que funciona. Pero obviamente está el control del estrés y ¿verdad? Todo eso que es por lo que generalmente necesitamos alguna ayudita para dormir. ¿Qué nos puede decir de la siesta o los microsueños durante el día? ¿Son recomendables? ¿Cuánta Sí, duración? Perdón, ¿cuánta duración sí. e idealmente a qué hora? Ok, ahí lo principal es determinar por qué necesito dormir. Ok, hay gente que sea, digamos, qué sé yo, la marea alcalina después de almorzar. Sí, es cierto que la marea alcalina es real, pero si ustedes están en una situación en la que tienen que moverse porque hay que ir a trabajar aquí, tal vez no sientan necesidad, pero si es una necesidad muy fuerte la que tienen, de que se quedan dormidos haciendo lo que están, entonces hay que buscar un análisis de eso. La duración, hay gente que dice que 15 minutos, 20 minutos. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que el cuerpo, el cerebro no entra al sueño más profundo. Entonces, en teoría, el despertar va a ser sencillo. Si empezamos a dormir mucho más tiempo, podemos llegar al sueño profundo donde el cuerpo ya empieza a hacer sus procesos y el cuerpo libera sustancias que hacen que uno esté realmente, que quede muy noqueado. Entonces puede ser que nos cueste más levantarnos, aunque sea durante la tarde. En Japón se acostumbra muchísimo usar, digamos, hacer siestas. No sé exactamente ellos de qué duración, pero no está mal siempre y cuando
respiremos bien. Por ejemplo, yo con apnea, si yo tengo mi DAM en la casa, mi dispositivo de avance mandibular en la casa, y me quiero echar una siestita, yo lo pienso dos veces, porque yo, si yo me duermo rápidamente, voy a empezar a tener apneas si no tengo el aparato. Entonces, si yo soy una persona que padezco de apneas y no uso nada, realmente, digamos, yo veo como que el tiempo de dormir sin el aparato, sin ayuda, me estoy haciendo daño. Entonces, si ya sabemos o sospechamos que tenemos una apnea, yo no le recomendaría que haga siestas porque es más probable que sea otro rato de sufrimiento, de trauma para el cerebro. Bueno, ¿Cuáles son para los cortar perdón, sí, digamos. perdón, ¿cuáles son Dígame. los tratamientos que existen actualmente para tratar la apnea del sueño? Ok, serían los que hablamos, varios tipos de cirugías. Existen un montón de tipos de cirugías. Ahorita no me acuerdo de todos, pero la más importante es esa, la cirugía ortognática. Hay gente que le recomiendan cortar parte del paladar blando, la úvula, quitar las amígdalas. Y en algunos casos sí es necesario, tal vez porque la obstrucción es demasiado grande, ¿verdad? Y hay que ayudarle de muchas maneras, pero la más importante a nivel quirúrgico sigue siendo la cirugía ortognática. Eh, Después está el CPAP, ¿verdad? Que es el más popular, por decirlo así, porque además es el más efectivo. Están los tratamientos de avance mandibular, los dispositivos de avance mandibular, y luego está el control de dieta, lo de control posicional, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Básicamente es, por ahorita, por ahí vamos con eso. Existen varios tipos de cada cosa. Nos consultan sobre los precios de los estudios y en qué parte de Costa Rica lo pueden encontrar. Ok, existen varios centros de sueño, clínicas de sueño, ahí en la Bíblica, donde hacen la polisomnografía, por ejemplo, en el CIMA y demás, que es cuando uno va a hacerse el estudio a la clínica y duerme en la clínica. Nosotros aquí en Medicentro no tenemos polisomnógrafos todavía, no sé si vamos a tener más adelante, pero les ofrecemos la poligrafía y la oximetría la vamos a tener, si Dios quiere, la otra semana. Esa, la, el estudio va a variar de varias cosas. Digamos, aquí ofrecemos el estudio solo en alrededor de 100.000 colones de poligrafía. Existe la polisomnografía es más cara, puede costar alrededor de 400 a $500. Creo que eso es el rango que hay ahorita. Y en algunos casos la poligrafía también lleva un costo más alto porque hay lugares donde además de hacerle el examen de poligrafía, le ponen un CPAP de una vez como para que lo pruebe y graduarle, eh, digamos, la presión que necesita. Se llama titular el CPAP para que el paciente pues sepa de una vez qué presión necesitaría. Pero no necesariamente el paciente va a necesitar el CPAP. ¿Ok? Entonces, varía. Pero aquí tenemos lo que es poligrafía y a partir de la otra semana vamos a tener la oximetría, una oximetría especial que nos da más información que una oximetría regular que se usa para otras cosas, pero también nos permite hacer diagnósticos de apneas. Gracias. ¿Hay alguna forma de dormir que ayude a las personas que tienen apnea del sueño a que duerman un poco mejor? Todo lo que sea, va a depender. Ahorita creo que no puse. El proceso de apnea no es, en algunos casos, hay personas que lo padecemos desde muy jóvenes y otros pasamos un proceso un poco más largo. Entonces, hay personas que empiezan con ronquido en ciertas posiciones, luego ronquido siempre, luego apnea en ciertas posiciones, luego apnea siempre, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es, idealmente, desde edades tempranas, evaluar si tenemos alguna sospecha, si alguien nos dijo algo, ¿verdad? Si tenemos alguno de los síntomas o signos que hablamos ahora. Eso es lo más importante, o sea, y empezar a crear una conciencia de eso en familia y amigos, porque realmente cada vez es más importante. Pero todo el proceso de dormir, todas las recomendaciones que nos dan para irnos a dormir temprano, o sea, realmente darle la importancia de dormir la cantidad de tiempo que necesitamos dormir y tratar de evaluar nosotros o con pareja además
si estamos durmiendo bien, ¿verdad? Pero para dormir mejor hay, bueno, tener cuidado con la dieta, acostarse a alguna hora razonable. No sé si les ha pasado, hay unos estudios que dicen que después de dormirse, después de medianoche, no es lo mismo ya. O sea, aguantarse a dormir hasta cierta hora, el cuerpo no logra hacer el proceso de dormir igual neurológicamente. Entonces, hay gente que trasnocha mucho, que se va de fiesta, que toma mucho licor. El licor produce relajación muscular, entonces muchas veces la gente ronca o padece de apneas cuando se toma unos tragos, por ejemplo. Entonces, ponerle atención a eso, ¿verdad? La posición, sí, que, por ejemplo, para podernos dormir, el cuerpo debe bajar, ¿cómo se llama? La temperatura. Entonces, tratar de estar con ropa fresca. La temperatura cómoda es muy individual, muy subjetiva, ¿verdad? Hay gente que necesita dormir muy cobijada y otros que necesitamos, yo tengo que dormir lo más fresco posible. Entonces, lograr ese descenso de temperatura, hay personas a las que les cuesta más que a otros. Entonces, buscar ese espacio ideal que es muy, muy personal. ¿A qué podría deberse que en ocasiones se sienta un obstáculo como de saliva en la garganta? ¿Qué podría ser ese obstáculo que se siente? Como un taco de saliva Ujú. en la garganta. Ok, ahí con apnea puede ser que se dé más bien garganta seca, pero una exceso puede ser, una cosa puede ser saliva y otra cosa puede ser como tipo flemas, ¿verdad? En la garganta. Pero generalmente en la noche la saliva se disminuye. Entonces eso es un factor que, por ejemplo, favorece la producción de caries en la noche o procesos inflamatorios porque la saliva tiene ciertos factores de protección. Pero parte del proceso de dormir se liberan sustancias que hacen que se reduzca la liberación de saliva. Entonces habría que ver qué puede ser lo que está pasando, pero no se me ocurre ahorita qué podría ser. Listo. Desde que tengo memoria me ha costado mucho respirar por la nariz. Casi siempre tengo una fosa al 80% y otra al 20%. Siento que esto me afecta a la hora de dormir y hacer ejercicio. ¿Qué recomendaciones me podría dar? Para mí es muy importante, digamos, por ejemplo, acudir al otorrino. Primero sería lo primero que le diría. ¿Por qué? Porque hay que ver si hay alguna desviación de tabique, si tenemos circunstancias que hacen que se, que se tape la nariz, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es muy común ahora que las personas tengan una rinitis constante. Entonces, a veces, digamos, usted se acuesta para la izquierda y como todo, hay un peso de la obstrucción y generalmente se obstaculiza la fosa izquierda y queda libre la del lado arriba, digamos la derecha. Si nos cambiamos de lado, se va cambiando. Entonces, si eso no pasa y siempre está la misma tapada, entonces puede ser que haya una obstrucción anatómica, ¿verdad? Entonces, ahí lo mejor sería chequear con un otorrino para ver qué puede ser lo que está ocasionando esa obstrucción. Pero eso es demasiado común. Que las personas digan, yo tengo años de no respirar por la nariz, o solo respiro por uno, o sea, paso constantemente con bloqueos. Y pues mucho se debe a ese aumento también que hay, muy importante a nivel de alergias debido a pesticidas, tipos de comida y un montón de cosas que nos afectan ahora, que pues en todo lo que comemos, en todo lo que hay en el súper, pueden haber sustancias que nos producen esos resultados. Doctor, ¿cuál es el costo del DAM? El DAM. Ok, el DAM tiene un costo aproximado de 300.000 colones. Ahorita el DAM que nosotros producimos es un DAM que se hace en Estados Unidos, que es de muy alta calidad, tiene 2 años de garantía, el mío tiene ya, el que tengo ahorita tiene 3 años. Es un producto, digamos que eh, pues tiene un índice de adherencia muy bueno, de efectividad muy bueno, pero más o menos anda por ahí. Eh, en Costa Rica el DAM tiene un precio menor, digamos, que un CPAP,
En Estados Unidos, más bien los DAMs tienen precios más altos, pero más o menos anda por ahí. Estamos estudiando otras posibilidades. Existen otros aparatos con costos más altos, un poco más modernos, por decirlo así, con materiales más modernos, que estamos estudiando tener, y alguno por ahí tal vez con un costo menor de producción nacional, pero tenemos que hacer las pruebas para ver la durabilidad, que es muy importante. Pero este aparato realmente pues tiene un costo aparentemente alto, pero el beneficio es enorme, realmente. Entonces ahí los vamos guiando con eso. Perdón, y el costo también se ve influenciado por eso, porque realmente no se produce aquí, sino que lo produce una empresa que se llama Glidewell y lo fabrica en Estados Unidos. Gracias. Respirar por la nariz por la noche me es complicado. Si estoy en lugares fríos, por lo general estoy trancado. El uso de cepol me ayuda, pero a veces es complicado. ¿Hay alguna Mm. recomendación para eso? Sí, eso es también rinitis en ambientes fríos es muy común. Eh, Realmente, digamos, habría que ver con otorrino. Se pueden recomendar sprays de esteroides para abrir la vía. Lo que pasa es que esos sprays generalmente, cuando pasa el efecto, más bien reducen, o sea, apretan más la nariz, o sea, tienen un efecto de rebote muy fuerte. Existen cosas que recomiendan de hierbas o sales en agua hirviendo, ese tipo de cosas, pero, y obviamente los antihistamínicos, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser un tratamiento para gripe, sino un antihistamínico de uso tal vez diario como el Sirte, como Rupax, como Alegra, ¿verdad? Que muchos son perfectos para usar a largo plazo. Entonces, hay mucha gente que usa antihistamínicos diarios y es muy común con el frío, con el zacate, con digamos lo que se llama rinitis aleno o alergia al heno. Y el frío realmente afecta mucho. A mí personalmente me afecta mucho cuando voy a lugares fríos. Todo se contrae, ¿verdad? Entonces se tapa también. Entonces también el uso de, pues hubo una época que usaban mascarillas, pero también ahí, como, ¿cómo se dice esto? Poner las cosas que son como, que se usan, pueden usar en el cuello y tapar acá también. Doctor, ¿el estrés puede ser un factor que provoque la apnea del sueño? El estrés es un proceso que puede producir inflamación, ¿ok? Entonces, por diferentes vías. Puede producir pérdida de sueño, pero sobre todo romper los ciclos del sueño y que haya una respuesta, digamos, diferente. Pero obviamente el estrés no nos va a producir obstrucción propiamente, salvo que esté relacionado con otras cosas que nos pueden aumentar la obesidad, o sea, el aumento de grasa y demás. Pero obviamente nos va a afectar el sueño, ¿verdad? Acá tenemos varias consultitas. ¿Qué tan efectivos son los relojes inteligentes para detectar un posible padecimiento de apnea? Eso es algo que yo también estoy investigando. Vamos a ver si pronto tenemos algunas comparaciones entre relojes y poligrafías, por ejemplo, pero es una guía. Entonces, si a usted un reloj le está diciendo que tiene desaturaciones, disminuciones de oxígeno importantes, hay que ir a revisarse. Tanto hay algunas marcas que se supone que son más fieles, ¿verdad? Tanto de relojes como los anillos o algunas bandas. Entonces, tal vez el resultado no va a ser el más preciso, pero si dice que la cosa está mal, hay que irse a revisar. Y el hecho de que diga que está bien no necesariamente significa. Por eso hay que ponerle atención a los síntomas, a los signos y a lo que hablamos ahora. Listo. Acá nos consultan si puede haber una relación entre la rinitis alérgica y la apnea del sueño por la inflamación de los cornetes. Ok, sí, porque la rinitis es un proceso inflamatorio que no solamente nos va a afectar esta zona de acá al frente, por decirlo así. Entonces, una persona con rinitis muchas veces va a tener una inflamación del paladar blando, de las amígdalas, ¿verdad? No es solamente un proceso localizado. Entonces, si tenemos inflamación, no necesariamente va a ser en el lugar que estamos tal vez sintiendo la obstrucción, sino en todo, entonces puede aumentar
la obstrucción, el aumento de presión y el cierre de vías aéreas a diferentes niveles. Y la última, una vez un médico me dijo que los aparatos maximilares a largo plazo dañan los tendones. ¿Qué hay de cierto en ello? Okay. Sí es un tema de cuidado, que era lo que les decía ahora de la articulación temporomandibular. Entonces, la articulación temporomandibular, que une la mandíbula al cráneo, es muy delicada. Tiene un disco, es un ligamento que se mueve de cierta manera, entonces puede producirse dolor, trabamiento. Entonces, existen muchos casos a nivel general donde el paciente tiene afectaciones de la articulación. Pero es muy interesante porque cuando se usa un dispositivo de base mandibular pueden haber molestias, dolores que pueden ser, digamos, reversibles. Y la incidencia, por ejemplo, de problemas articulares en personas que usan el DAM es menor que la incidencia de problemas articulares en personas que no usan DAM, que no tienen apnea. Entonces es más común en personas que no lo usan, que no usan el DAM, que haya problemas articulares. Entonces, realmente, escogiendo el aparato correcto, las ligas, o sea, es diferente tener un aparato mandibular que sea totalmente rígido al que tenga una cierta movilidad. Y también va a depender de el aparato que les enseñé ahora, tiene una apertura que hace que la articulación mandibular tiene una manera muy singular de moverse. Entonces, que esté en una posición que sea cómoda para la articulación. Pero siempre que un paciente tenga problemas de articulación temporomandibular, es una razón para tener mucho cuidado a la hora de escoger el aparato, o inclusive si se le puede recomendar un DAM o mejor un CPAP, por ejemplo. Gracias. En una jornada de 7 horas de sueño, ¿cuál debería ser la distribución normal de tiempo en las distintas fases? En una noche de sueño de 7 horas, ¿cuál sería la distribución de qué, perdón? Normal de tiempo en las distintas fases. Ah, ok. En el proceso de, digamos, en los ciclos, son de 90 minutos, ¿ok? Entonces, tendría que revisar a ver cuánto, pero el ciclo REM es al final de esa fase, ¿por qué diría? Unos 20 minutos, 15 minutos, no sé exactamente, pero es que cuando lo vemos en gráficos, vemos más o menos el lapso, pero es una parte pequeña, el REM. Ok, y varía el tiempo de cada fase en cada persona. Pero la mayoría del tiempo vamos a estar en sueño lento profundo. Hay personas que van a durar más tiempo en el sueño más profundo, en el N3, en N1, N2 y N3 va a variar, pero el sueño lento va a ser la mayoría del tiempo y una pequeña parte va a ser el sueño REM. Gracias, doctor. ¿Cómo se mantiene en su lugar un dispositivo bucal durante el sueño si se abre la boca? El dispositivo está ajustado completamente a la forma de los dientes. Por eso es que los aditamentos, existen dispositivos genéricos donde usted compra, hay unos que ni siquiera se adaptan, otros que se calientan y se meten y entonces queda como adosado, pero no tienen retención. Entonces, cuando se fabrica el aparato, se fabrica de cierta manera que hace que no se separe. Entonces, si yo me pongo cada férula sin las ligas, esa férula no se quita fácilmente. Hay que hacerle mucha presión para quitarla. Entonces, y si está sostenido con las ligas, la idea es que la fuerza que hace la mandíbula para abrirse no sea suficiente para quitarla, para zafarlas. Entonces, realmente es un material duro, ¿verdad? Muy pulido para que sea cómodo y no se zafa fácilmente. Hay que hacerle cierta presión. Yo, por ejemplo, me quito primero el de abajo y luego el de arriba. Listo. Acá nos hacen una consulta similar. Nos indican, mi hijo padece mucho de rinitis. ¿Esto está relacionado con el padecimiento de apneas del sueño? O sea, sí podría complicarle la situación, sí, pero no es causante. ¿Ok?
Entonces ahí es importante escucharlo, verlo, cómo está respirando, en qué posición duerme y si hay alguna duda, llevarlo a consulta. Recientemente me diagnosticaron un problema de bruxismo y una deformación en la mandíbula. ¿Puede ser esto motivo para un ronquido profundo? Habría que ver, bueno, el tema de la deformación, puede ser, ver si es un tema de obstrucción. Y lo otro que es interesante es que últimamente se ha estado estudiando el bruxismo como una consecuencia de apnea, que eso no lo considerábamos antes. El bruxismo es el rechinar de los dientes, que a veces es apretar y a veces es rechinar de lado a lado. Y en algunos casos se puede sospechar que hay bruxismo muy extremo, donde el paciente hace movimientos que inclusive despierto le cuesta hacer y podría ser una manera de reposicionar la mandíbula tratando de jalar aire, de que se respire mejor, de que pase el aire mejor. Entonces también ahora el bruxismo es una razón que se puede considerar para estudiar al paciente por apnea. Doctor, yo tenía una consulta. Este, cuando usted indicó que las personas se estaban ahogando cuando dormían, ¿es recomendable despertarlos? Eh, pues sí, yo creo que es inevitable, ¿verdad? Si usted está durmiendo con alguien, es que realmente puede ser horrible. Entonces, en ese momento, pues sí, la verdad, o sea, pegarle el codito ahí para que el cuerpo, cuando pasa eso, generalmente es que el cuerpo necesita una reacción demasiado grande para salir de ese estado. Entonces, o sea, despertarlo si usted está viendo que una persona se está ahogando, sí, la verdad, y eso, digamos, a mí me lo hacen, o me lo hacían mucho porque realmente uno, o sea, puede verse muy, muy feo, muy grave. Listo. Ya, doctor, por último, de parte de todos le damos el agradecimiento por todos los conocimientos que nos compartió. Eso, bueno, esas eran todas las consultas y de verdad muchísimas gracias por este espacio, a todas las personas que nos acompañaron y demás. Igualmente, si tienen alguna recomendación, estamos atentos. Les recordamos que la charla ha sido grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Y sin más, les agradecemos. El ganador de la charla fue don Henry Trejo Saraya, entonces nosotros nos estaremos comunicando con él. Y Y buenas lo noches, esperamos. doctor, y a todos. Gracias, Gracias. buenas noches, hasta luego.